Hola chicos y chicas, en este vídeo os quiero mostrar este original adorno de pared, el cual os explicaré paso a paso cómo hacerlo, y si queréis verlo pues os invito a que me acompañéis hasta el final del vídeo, ¿ok? Venga, nos vemos ahora. Bien, para empezar vamos a usar un trozo de chapa que me sobró de una reparación de un mueble de IKEA y, y aquí lo vamos a utilizar para sacar el diseño blanco, el que vamos a pegar en la base. Lo que empezamos haciendo es calcando el diseño a este soporte con un papel carbónico para poderlo cortar después en la máquina. Una vez que tenemos calcado ya todo el diseño al soporte, pues procedemos a cortar las piezas. Y una vez que hayamos cortado todas las piezas, pues procedemos a lijar los bordes para quitarle cualquier imperfección que le pueda haber quedado. Bueno, en el paso siguiente haremos la base con estas tres tablas que me he encontrado por aquí, que las usaba para hacer pruebas de tinte y que en fin no sirven más que para leña. Pero de todas maneras, ya que nos va a venir bien para este proyecto, lo que le he hecho es lijarle un poco los bordes para que asienten bien a la hora de encolarlos y poder hacer bien la base. Una vez que ya sabemos en qué posición van a ir, pues los encolamos y los dejamos secar. Yo lo suelo dejar unas 24 horas de un día para otro y así ya no tengo problemas que se me vayan a despegar. Una vez que ya ha pasado el tiempo prudencial para que se seque la cola, pues procedemos a hacerle los agujeros para colocar la cuerda que va a ser de colgador, pero en este caso, como habéis visto, se me ha rajado un poco porque iba un clavo del palé y estaba la madera un poco sentida, un poco dañada. Pues lo que haremos será encolar esta parte para que no se nos abra y repasar un poco el agujero.
En el paso siguiente barnizamos toda la base con un barniz incoloro. En este caso vemos que resalta los colores y le da un brillo bastante bonito, aparte de proteger la madera. La idea es que parezca que se está barnizando durante muchos años y mientras nos queden partes opacas seguiremos dándole capas para que tome un brillo uniforme completamente por toda la base. Con un trozo de cuerda que tenía dando vueltas por ahí, vamos a aprovechar para hacerle el colgante al adorno. En este caso pasaremos la cuerda por los agujeros y lo dejaremos lo más centrado posible, le haremos un par de nudos, le cortaremos el sobrante y lo deshilachamos un poco para que parezca que lleva mucho tiempo ahí. Bueno, y llegados a este punto ya es hora de presentar las piezas, a ver qué tal se van a quedar y buscarle la mejor posición posible. Una vez que lo tenemos claro, pues ya podemos empezar a pegar las piezas en la base.
Si nos queda exceso de cola por algún sitio, la podemos retirar o bien con un trapo, o si es un lugar un poco más complicado, con un pincelito fino en seco, o si está un poco ya seca la cola, pues un pincel un poquito húmedo, y así se derrite lo que está por fuera, y después con un trapo se puede retirar fácilmente. Una vez que tenemos ya las piezas pegadas, le damos un poco de presión utilizando unos trapos a modo de acolchado con unas maderas para no dañarlas. Y nada chicos, pues este es el resultado que hemos conseguido. Ya veis que con nada prácticamente se pueden hacer cosas bastante originales. Y nada, si te ha gustado el vídeo, comparte con tus amigos, dale un like. Y me gustaría mucho, de verdad, recibir tus comentarios y saber qué piensas, ¿ok? Venga, que tengas un buen día y nos vemos en la próxima. Adiós.